Buenas tardes, ya estás escuchando la sintonía de Señales de Humo y eso significa que tenemos por delante una hora de radio. Si ya conoces el programa, bienvenido, bienvenida de nuevo. Si te has encontrado el programa por casualidad, pues te pedimos que te quedes unos minutitos. Vamos a tratar de convencerte de que te quedes. Así que nada, buenas tardes, Begoña. Muy buena, Félix, ¿qué tal? Bueno, aquí el Javi que nos está volviendo locos con los volúmenes hoy. Pues nada, sí, un saludo también a toda la audiencia. Y sí, queremos que te quedes por aquí, creemos que el programa de hoy te puede interesar. Porque, a ver, Félix, dime, ¿a ti te gusta la normalidad? La normalidad, Bego, no sé, bueno, no sé a qué te refieres exactamente. Me gusta la normalidad, claro, pero también cierta distorsión sienta bien. Todo normal, no sé, es muy aburrido, ¿no crees? No claro, sé si va por ahí la cosa. Claro, ¿no? Ya te entiendo, pero no me refiero a eso, me refiero a esa normalidad que algunos hablan de antes, en la que no haya guerra, que no haya fascistas, gente desatada gobernando países así un poco a lo loco, una inflación disparada, desastres ambientales. En resumen, una normalidad que termine con todo lo que hoy nos preocupa, que nos hace mirar a un futuro mejor con cierta ansiedad. Bueno, si te refieres a esa normalidad, evidentemente, claro que estoy de acuerdo, pero supongo que todos y todas aspiramos a vivir en ese tipo de normalidad, ¿no? De hecho, creo que mucha gente piensa que cuando se cansen de tirar misiles o se les acaben los misiles, todo esto va a pasar a la historia y volveremos a tener paz y tranquilidad en los mercados y los precios del gasoil bajarán de los 2 euros y todo ese tipo de cosas. Qué maravilloso el mundo, ¿no? Bueno, pues justo de esa normalidad, de eso de la que las cosas están normales, sí, que no hay problema, están normales. Cosas raras. Vamos a hablar hoy. Tenemos preparado un reportaje muy interesante sobre la normalidad, más bien sobre lo que nunca volverá a ser, porque verdaderamente va a ser complicado. Pero bueno, no nos vamos a adelantar con el contenido. Conquistar la memoria, te van a convocar. Pues nos adelantemos, vamos entonces arrancando motores. Bienvenidas, bienvenidos a este programa. Te hablamos desde la emisora comunitaria de Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Para abrazar la ciudad, o a conquistar la memoria, te van a convocar. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, super chango. Y esta que suena en la sintonía de nuestra sección de actualidad, una sección que se llama El Vistazo al Mundo y que lleva abriendo este programa pues desde siempre una mirada a la actualidad que quiere ser crítica, incisiva, un puntito sarcástica también, en fin, hay que digerir un menú que así de entrada, bueno, no parece muy saludable, ¿no, Gonzalo? Nada saludable. La actualidad, si quieres que te siga con el símil gastronómico, sería así como volcar sobre la mesa la basura de cualquier burger de esto, de cualquier restaurante de esto de eso. Y tratar de montarte con eso un almuerzo, una cena medio apetecible. Bueno, la verdad que no pinta bien. No pinta bien, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Vamos a intentar digerirlo, ¿no? Vamos a intentar digerirlo. Mira, empezamos con las dos caras de una misma noticia. Nos hemos enterado, claro, de que la extrema derecha y el Partido Popular han firmado un pacto en Aragón, estaban todos muy contentos y hablando de la prioridad nacional. Y mientras esa prioridad nacional, porque hablan de los inmigrantes, pues esa prioridad nacional hace cola estos días, ilusionada en un proceso de regularización extraordinario.
Por un lado, el pacto PP-Vox quiere desplegar medidas para poner, y cito textualmente, primero los españoles, claro que sí. Muchos españoles, muchos ¿no? españoles y todos. Pero porque primero regularizan a los españoles, ¿no? Primero a los españoles. Primero todo lo que sea. Lo que sea. Primero los españoles. Ah, vale, venga. Muchos españoles. Pues no sé, será que los españoles pues querrán a partir de ahora ir los primeros a recoger los tomates, por los ejemplo, invernaderos, no sé, digo yo, las naranjas, las fresas, que las tenemos aquí cerquita. Bueno, estamos deseando Hombre, acceder a esos trabajos, pero no sé, ¿cómo se llama eso? Nos han quitado esos trabajos, los queremos de vuelta. Ya. Pues no sé, porque a lo mejor los españoles y las españolas, pues no sé, por poner otro símil, ¿no? A partir de ahora llenarán las cocinas de todos los restaurantes, claro que sí, o limpiarán las escaleras, cuidarán a los mayores, repartirán paquetes, esos trabajos que siempre estábamos deseando de hacer porque están súper, ¿sabes? Son lucrativos, ¿sabes? Ganas mucho dinero. Mira, además tienen una oportunidad con eso, porque los riders creo que entran en huelga, no sé si mañana pasado, ahora en abril, entran en huelga, que están ya cansados de tantos despidos, de esas condiciones leoninas, que yo creo que somos conscientes cuando recibimos un tipo de eso en nuestra casa, entregando un paquete, sí, o una hamburguesa. En bicicleta, ¿sabes? Somos súper empáticos, en fin, ¿sabes? Que son trabajos también que... Pues a partir de ahora, esos trabajos... Eso para nosotros. Para los españoles. Impresionante, ¿sabes? Ya nadie se va a ir fuera a trabajar, porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Bueno, y por otra parte, 1000 historias distintas o repetidas, porque miles de personas están en estos días, como hemos dicho, persiguiendo ese sueño de tener unos papeles que les permitan mejorar un poco, tampoco mucho, ¿no? Pero un poco esa situación en este país en el que han decidido vivir, o en este país en el que han ido cayendo por el proceso migratorio de cada uno. Un proceso de regularización que se nos ha mezclado aquí en Huelva con la bochornosa situación de las chabolas de trabajadores en nuestra provincia. Muy en concreto, han ardido en estos días 30 chabolas, y la mayor preocupación de los hombres y mujeres en ese momento del incendio era salvar los papeles que tenían cuidadosamente preparados para ir al día siguiente a iniciar sus trámites de regularización. Creo que es una imagen muy potente de hasta qué punto estamos viviendo todo esto de los procesos migratorios con una mirada así un poco loca, ¿no? Sí, porque ya no es solo que recuperen sus enseres o sus productos de primera necesidad, sino es cómo recuperan esa identidad o esa prueba de que han residido en España, etcétera, etcétera, ¿no? La única forma sería regularizar a esas personas, ¿no? Vuelta a empezar con el mismo discurso, en fin. Y con qué poco corazón todo esto, ¿no? Porque cuando yo lo escuchaba y lo hablábamos el otro día, yo decía, vamos a ver, pero ¿se podrá hacer algo? O sea, estas personas van a entrar con toda la ilusión y van a entrar con toda la ilusión en este proceso, han organizado todo, tienen todos sus papeles, se han enterado de que ha pasado este desastre, y los otros, los que están esperando a recoger los papeles, y no pueden decir, bueno, podemos hacer, qué poco corazón, qué norma, qué ley más... Qué mal. Si no se les ayuda en ese sentido, no pueden demostrar su... Claro, pero es que quien le ha hecho el papel anteriormente sabe que ese papel existía, y que si tiene que hacer un pasaporte, pues se puede... Es verdad que hay muchas personas que tienen muchas circunstancias, pero es que, no sé, qué mundo estamos... No sé. En fin. Bueno. Soy del barrio y guerrero ya llegó. Bueno, de la guerra y sus mierdas me resisto hoy a hablar, da incluso risa ver a estos señoros jugar con la vida y la seguridad de tanta gente, incluidas nosotros y nosotros, pero sí un apunte para recordar que justo detrás de estas nuevas guerras sigue pendiente un antiguo genocidio, ¿no? Y que Israel, detrás de todo esto, sigue con su proceso de aniquilación contra todo un pueblo, en nombre de Dios, como siempre, y como pueblo elegido que se autoproclaman. Bueno, dentro de esto, por tener una buena noticia, hay algunos países europeos que han dicho que van a detener a Netanyahu en cuanto pise suelo, no sé, digo yo. ¿Veremos eso? No lo sé, pero por lo menos se han atrevido a decirlo, ¿no? Igual tampoco durante el nazismo nadie pensaba que Hitler iba a acabar como acabó, pero bueno, hay un pasito ahí, hay alguien que denuncie, no sé. Te lo compro. No sé, ¿qué está la cosa? Pero mira, la buena noticia que traía yo, o al menos una noticia para reflexión, era esta. 13 barquitos, digo barquitos porque comparado con el buque que han parado, pues 13 barcos de la Global Summit Flotilla han conseguido desviar la trayectoria del buque MSC Maya, un portacontenedores de esos gigantescos de 400 metros de eslora que había partido de Singapur en marzo
y al que se le sospechaba que llevaba material destinado a abastecer la maquinaria de guerra de Israel. Bueno, pues estos buques se han empeñado en que tirara para otro lado y ha tirado para otro lado, ¿no? La acción se realizó entre la isla de Sicilia y de Túnez, y decía lo de la reflexión, porque más allá del ciberactivismo que hoy todos ejercemos, hay que repensar, creo, si necesitamos más acción directa no violenta como esta, ¿no? Para las luchas que tenemos entre manos, porque creo que solo con el ciberactivismo se ríen de nosotros los señoros, ¿no? Bueno, antes de pasar a la música solo decía que son acciones, yo creo que necesarias de siempre, ¿no? Yo creo que el activismo y la lucha en la calle son fundamentales para revertir las cosas, ¿no? Apostamos por eso entonces, ¿no? Yo creo que sí. Venga, acción directa. Bueno, ahora pasamos a la propuesta musical de Aurora y nos propone de la siguiente forma este tema. Nos comenta que el mes de abril es para reverdecer y hacer poesía con todo lo que caiga en nuestras manos. Así que ha pensado que qué mejor que el universo sonoro de Rodrigo Cuevas para invitarnos a disfrutar de la naturaleza como refugio, espacio común y, por tanto, lugar de respeto, de compañía e inspiración. Nos deja por aquí la canción Allá Arribita, con el deseo de que, bueno, durante el ratito que la estemos escuchando, todas y todos conectemos con la importancia de cuidar el entorno natural que nos rodea y sentirlo como propio y, básicamente, como lo que es nuestro hogar. Siempre me acompaña, así que canto a los ríos y a la montaña. Y arriba, arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una tonada. Y es todo lo que necesito para ver el mundo más bonito. Desde aquí arriba veo la Peruyá, el Curvezo, la Yomba y la Meredal, lugares que antes tantas voces nombraron y que las bocas de ahora ya se olvidaron. Si quiero pensar en alto subo al Sellón, allí me crece el pecho y la inspiración. La gente en la ciudad no sé cómo lo hace, que a mí las cosas de allí no me satisfacen. Si en medio del camino te falta el aire, guarda fuerzas mi amor que esta noche hay baile. Si quieres descansar siéntate a mi vera, que tengo las piernas firmes, la piel morena. Y de la mallada lanzo al aire una tonada. Bueno, pues hablemos de lo no normal. No normal es un movimiento espontáneo liderado por científicos como Antonio Turiel, Alicia Valero, Antonio Arezábal, Carlos Taibó, Fernando Valladares o Yayo Herrero, entre otros, que se han unido para despertar la conciencia social de manera urgente en todo el Estado. Quieren crear un espacio para entender la crisis energética, los límites materiales de nuestra civilización y las falsas promesas de sostenibilidad que han dominado el discurso público, ¿no?, por decirlo de alguna manera, durante estos últimos años. Por decirlo de una forma amable. Sí. Bueno, y además que la semana pasada aquí en Huelva tuvimos
una de esas presentaciones en el espacio de La Enredadera. Estuvimos por allí, quisimos aprovechar para grabar algunos momentos, pues para poder traerlo a este programa de radio. Nos pareció muy interesante la charla, que creo que se replicaba tal cual en muchos otros municipios en paralelo. Eso sí, las grabaciones, bueno, no se ve, no salieron como esperábamos. Un pequeño desastre. Pequeño desastre. Pero bueno, Félix. Bueno. Un pequeño desastre, pero ya sabes que tenemos recursos para todas estas cosas. Así que en un par de llamadas de socorro ya nos habían localizado a la persona que nos podía ayudar a entender esta campaña de No Normal. Él es Antonio Arezábal y le agradecemos. Arezábala, no lo digo bien, ¿no? Arezábala, perdón. ¿no? Arezábala. Perdón, Antonio, perdón. Bueno, pues nada, Antonio, te agradecemos que hayas atendido la llamada de este programa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, Antonio, muy bien. Aquí intentando. Vamos a ver. Una primera pregunta, Antonio. Antes de empezar, así como hemos hablado de la actividad de la semana pasada, antes de empezar con las preguntitas que tenemos reservadas, ¿cómo resultó la experiencia de la semana pasada? ¿Cuántas charlas en paralelo se celebraron? Bueno, a ver, a mí, no sé, un montón, no sé, los que llevamos en todo el estado, un mogollón. A mí me han tocado, ayer tuve todos los días. A ver, en mi parte que me ha tocado, bueno, esto lo fuimos repartiendo más o menos por donde vives, o la gente que conoces y tal, ¿no? Y te puedo decir que ha habido, igual, es que no, igual me meto la pata, pero más de 60 seguro. Vaya. Bueno. Buena movilización, la verdad. Pues sí, espero que la gente se haya enterado de algo. Sí, que haya llegado mucha gente, que eso es lo importante. Sí, muy bien. Bueno, sí, hemos llegado a mucha gente porque viendo, claro, todos tenemos, claro, un grupo hay grupos de Telegram, como grupos en Google y tal, que nos contamos un poco cómo va la cosa, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo ayer estuvimos Antonio Turiel, Carlos Taibo y yo aquí en Pamplona. Hubo más de 250 personas, calculamos que unas 260, 70 o por ahí, en un momento dado lo que estaba lleno el aforo, ¿no? Luego la gente tuvo que subir arriba al gallinero, había alguien que estaba de pie y bueno, pues no puedes pasar el aforo del asunto, ¿no? Claro. Y en otros sitios, pues yo te puedo decir que en Alsasu la semana pasada vinieron más de 130 personas en un momento dado, allí en un teatro. La gente está, bueno, sobre todo por aquí, por el norte, está como muy concienciada del asunto. Porque vemos que viene muchísima gente del sector primario, ¿no? Que están viendo el problema de los fertilizantes y tal, ¿no? Y gente pues que ya había empezado a trabajar en la regeneración de suelos, en la agricultura regenerativa y tal, pues que aportó muchísimo y nos abrió las puertas de la esperanza. Yo no soy especialista en esos temas y bueno, pues me encantó recibirlos, que contasen sus experiencias y ver cómo habían recuperado los suelos en años, ¿no? En pocos años, ¿no? Y que incluso la gente que sigue utilizando fertilizantes, pesticidas y bueno, todo tipo de venenos y tal y cual, le siguen preguntando todas las que pasan por delante de sus fincas, pero ¿cuál es tu secreto, coño? ¿Cuál es tu secreto? Y dicen, no, ningún secreto, es que al final he conseguido hacer la verdadera agricultura regenerativa, ¿no? Y bueno, pues, o sea, que poder se puede. Qué buena experiencia. Claro, sí. Bueno, pues antes que nada, Bego, no sé, presentamos a Antonio, perdón, estudió geología en la Universidad de Oviedo y se especializó en geotecnia, hidrología y geofísica. Ha trabajado con Soil Testing Española en la Estación Espacial de Robledo de Chavela, en la NASA. Desarrolló su profesión en empresas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. Se doctoró en el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Zaragoza. Delegado también del Colegio Oficial de Geólogos en Navarra y director técnico del Laboratorio de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde ejerció como docente. Investiga los efectos del agotamiento de los recursos energéticos y minerales en sectores como el urbanismo, la construcción, la digitalización y el impacto del cambio climático en áreas urbanas en su adaptación a un urbanismo geológico sostenible. Bueno, es asesor, divulgador, consultor, formador, en fin, ¿sabes? Un currículum amplísimo que nos da confianza, bueno, para hablar del tema de hoy, un tema complejo que necesita de la mirada científica. Uy, la alergia la tengo hoy, me está haciendo estragos. Si quieres, Antonio, empezamos por aquí, no sé, ¿por qué? ¿Qué papel juega la ciencia en la actual coyuntura mundial? ¿Creéis que los científicos deben alzar la voz en los foros como este? Sí, por supuesto. A ver, aquí nos hemos apuntado sobre todo personas de la ciencia, ¿no? Hay también mucha gente del activismo y de las humanidades que es que los echamos mucho de menos
porque las soluciones que nosotros barajamos, como sabemos de ellas, después de tantos años, sabemos que no hay una solución tecnológica a lo que creemos que son nuestros problemas, cuando realmente nuestros problemas, a ver, sí que podrían ser, si queremos seguir haciendo exactamente lo mismo, derrochando como hemos derrochado y vivir en la anormalidad. Por eso lo de no fue normal no es normal y no será normal. En la anormalidad o la anomalía histórica, si quieres, que hemos vivido en los últimos 150 años, que han sido, pues, digamos, impulsados por los combustibles fósiles. Lo que hemos conocido tú y yo y los que tenemos alrededor, ¿no? La sociedad termoindustrial, que pensábamos que era lo normal, ¿no? Y no era lo normal, ¿no? Entonces ahora, cuando de repente nos faltan los factores que dan o que dieron lugar a que nosotros pudiésemos vivir en una supuesta sociedad en constante crecimiento, quemando sin prisa un mañana y pudiendo disponer de este regalo, ¿no?, que nos dio la tectónica de placas, que es el luz solar fosilizada de vuelta a coste cero en forma de hidrocarburo, pensábamos que era lo normal, ¿no? Pero bueno, sabíamos que eran recursos no renovables y montamos una sociedad pues sobre ellos. Y ahora nos damos cuenta de que esta sociedad sin eso no funciona. Entonces intentamos buscar sustitutos y la ciencia tiene mucho que decir, pero sobre todo lo que tiene que decir es que no hay sustitutos. Entonces, nuestro problema no es un problema de recursos, es que sí que también, ¿vale?, si queremos seguir igual. Es un problema de que no nos hemos organizado bien socialmente. Es decir, la última organización social que hemos inventado, que se llama capitalismo, y no lo hago de forma peyorativa, no funciona si no estás metiendo todo el rato energía barata, versátil, constante y creciente, ¿no? Sí, bueno, y además la complejidad del mundo actual hace que en ocasiones, bueno, prefiramos una versión resumida de la realidad, una caricatura rápida, antes que ponernos a entender la geopolítica, los intereses de unos y otros, los procesos ambientales. Claro, es muy fácil decir que los problemas que tenemos son debidos a, yo qué sé, pues a los inmigrantes, por ejemplo. Ya sabes, tienes solucionado, no tienes que pensar, no tienes que andar mirando que si la tasa de retorno energético, que si no sé cuántas toneladas, que si la Agencia Internacional de la Energía. Por eso un poco, en cierto modo, ha servido muy también esta campaña. Creemos que la hemos lanzado en el momento justo para que, bueno, pues las semanas que vienen, la semana que viene, las siguientes, los meses que vienen, van a ser muy jodidos desde el punto de vista, y permitidme que hable así a lo bestia, van a ser muy jodidos desde el punto de vista de a ver cómo nos organizamos, ¿no? Sí. Entonces, como sabemos que no vamos a sacar de la nada una fuente de energía mágica porque nos apetezca, lo que sí que podemos saber es que nos podemos organizar. Y un poco ha sido ir retirándonos los científicos, como bien decías, y poco a poco ir pasando al segundo plano que ya la propia sociedad dice que nos vayamos retirando. Y lo que hemos hecho estos años, lo que hemos podido sembrar estos años, que muchas de las semillas han caído en terrenos muy fértiles, pues ya ha brotado, ¿no? Son esas redes, digamos, de esos tejidos sociales, de apoyo mutuo, si quieres, o de cercanías, y de, bueno, pues de que la gente se dio cuenta de que esto algún momento iba a parar, ¿no? Y bueno, pues por mucho que estábamos en los parlamentos, como a mí me tocó en el Senado, en el Parlamento, todos lados, no nos han hecho mucho caso, no nos han hecho nada de caso, ¿no? Y realmente se ha derivado todo a que llevarse la batuta a las grandes empresas para beneficio de unas pocas personas, a costa de nosotros, de las generaciones venideras y de los otros habitantes de otras especies que conviven con nosotros. Y bueno, y Antonio, ¿y qué herramientas tenemos disponibles, no sé, para hacer frente a todo eso? ¿Sabe cómo nos organizamos, no sé, cómo vivimos esa coyuntura compleja que tenemos actualmente? Bueno, pues a ver, nos han dado una serie de dictámenes, por ejemplo, en la Unión Europea hay cosas muy buenas, hay un dictamen, por ejemplo, de 7048 de las economías de cercanía, la reutilización de los diseños, por ejemplo, industriales, de investigación y más de desarrollo e innovación, que sean durables, o sea, que no tengas que tener un teléfono cada 2 años, sino que puedas tener un teléfono móvil cada cierto tiempo, con lo cual salvas un montón de vidas de niños que están trabajando como esclavos en países del tercer mundo, o en los impactos que tienen los residuos que van alrededor de donde nosotros vivimos, que al final acaban en nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, pues ya nos hemos detectado de todo, ¿no? Y como ya hemos pasado esos 9 límites planetarios, o sea, hemos pasado 7 de esos 9 límites planetarios que nos decían dónde estaba la vida segura, más o menos, para dar continuidad a la especie humana y a la civilización, a la vida humana civilizada, ¿no? A ver si somos capaces de volver hacia atrás, en cierto modo, algunos de ellos: cambio climático, uso del suelo, contaminación del agua y todas estas cosas, la huella en el territorio,
y bueno, pues seguir tomando una vida más frugal, si quieres, más sencilla. No necesitamos creemos que no necesitamos más digitalización, más velocidad para llegar antes a Madrid, en 20 minutos antes, y todo esto que tiene unos impactos brutales que arreglas una cosa, pero descojeringas un montón de ellas, ¿no? Y poco a poco, por ahí van los tiros. Claro, esto supone el ir en contra de los postulados del crecimiento económico, ¿no? Y claro, esto te crea muchos enemigos, sobre todo en la clase política y en las grandes empresas. Por eso no ha habido una repercusión de estas iniciativas que ha tenido casi a nivel de todo el Estado, más de 50 o 60 académicos metidos en el asunto, y tenemos una cobertura mediática muy pobre. ¿Por qué? Pues porque somos los malos de la película, ¿no? Nadie quiere escuchar lo que estamos diciendo. Ahora que hablas de todo esto, no tenemos una manía, decías antes, cuanto más mejor, ¿no? Ahora otro móvil, ahora otra esto, ahora cambiar el crecimiento, tenemos una manía tan incorporada de crecimiento en vuestra campaña. Venís a decir que hay cosas que no son normales, por mucho que nos intenten vender lo contrario, que aceptemos que hay que hacer ciertos sacrificios en pos del sagrado crecimiento. Si no te importa, vamos a colar aquí las palabras de un personaje, el actual presidente de Argentina, hablando precisamente de eso de crecimiento. Muy interesante, porque cuando ustedes van mirando la historia de la humanidad, la cantidad de años que se necesita para duplicar el PBI per cápita es menor. O sea, el primero que lo logró fue Inglaterra, que tardó 58 años, después Estados Unidos, así sucesivamente, hasta, digamos, en el caso de Corea, que tardó 10, o en el caso de China, que tardó 7. Es más, es tan interesante el caso de China que no solo que duplicó el PBI per cápita en 7 años, sino que los 7 años que le siguieron también, obviamente haciendo reformas pro mercado. Es decir, que en 14 años multiplicó por 4 el PBI per cápita. Entonces, ustedes lo que ven es un proceso de aceleración. ¿Y eso por qué pasa? Porque en realidad esas oportunidades de mercado en los países que están desarrollados ya fueron descubiertas. Madre mía, duplicar, aceleración, esta obsesión por el crecimiento, bendito sea. Es que tienes razón de lo que está diciendo, lo que pasa es que nos dice por qué. Claro, ¿necesitamos realmente que la economía no pare de crecer, Antonio? No, para nada, no necesitamos. Lo que pasa es que esos milagros que cuentas fueron posibles gracias a la quema de carbón, de diferentes cantidades de carbón, petróleo y gas, fundamentalmente. Algo de uranio, en un 4% más o menos, pero ninguna de las cosas que ha dicho son mentiras. Es decir, claro que se multiplicó. Sí. Ahora, eso bien, el PIB te garantiza a ti la felicidad, te garantiza tener una vida plena en la que tú seas reconocido en tu sociedad, en la que tú puedas disfrutar del amor de los tuyos, del cariño y tal. El PIB no te garantiza nada de eso. El PIB es una medida que ya ahora mismo, yo lo he escrito muchas veces y lo he comentado también en parlamentos, ahora mismo podría considerarse un medidor de la destrucción de los ecosistemas y del saqueo a las comunidades. Es decir, ahora mismo, si sigue creciendo el PIB, no te digo la economía o la felicidad o el bienestar, sino que hay otros medidores. Pero el medidor PIB ahora mismo puede considerarse un medidor de la destrucción del medio que garantiza nuestra existencia. ¿Y realmente hemos llegado al borde del camino? O sea, podemos seguir alargando esta ilusión de crecimiento de la que hablan muchas personas. Nosotros en nuestro programa llevamos mucho tiempo denunciando pues este capitalismo consumista, la depredación del planeta, los excesos de todo tipo, que vivimos por encima de las posibilidades, ¿qué tal? Pero seguimos utilizando energía en abundancia, los recursos que todavía hay gente que se le sigue pareciendo que es infinito. ¿Es posible esto de llegar a un día en que todos nos demos cuenta que realmente ya está, ya se acabó? No, bueno, ahora vamos chocando con los límites y si claro. Por un lado hay que decrecer en algún momento, ¿no? Claro, si no nos mata un evento extremo climático, pues nos va a acribillar el que estamos envenenados vivos, ¿no? O sea, al final la economía, si no hay personas que la puedan manejar, porque ¿de qué te sirve? Yo creo que la gente no se imagina mucho, siempre se ha dicho, ¿no?, que la gente se imagina mejor o tiene más facilidad para imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Sí. El fin del capitalismo, qué bueno, sí. Hemos visto tantísimas películas, estas son malísimas, ¿no?, de Hollywood, en las que se acaba el mundo, algo así y tal, ¿no? A ver, el mundo no se va a acabar, es verdad. Lo que sí que estamos viviendo ahora mismo, y es fascinante este momento que nos toca vivir histórico a ti y a mí, porque en eso estamos, es el fin de un mundo. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Es el fin de un mundo que además,
si sigue socavando las bases que garantizan su propia existencia, pues va a chocar con que se va a caer. Es como una excavadora que va excavando debajo de sí misma, ¿no? Y llega un momento que se va a caer. Está en un precipicio. Entonces, que excaves ahí, tira para atrás, hasta que de repente, claro, por su propio peso, se cae con toda la por el precipicio, ¿no? Y bueno, es también un poco como, ¿te acuerdas de aquello? No sé si sois muy jóvenes o muy mayores y tal, pero había unos dibujos animados que eran el coyote y el correcaminos. Los conocemos. Sí, somos mayores entonces. Sí. ¿Os acordáis cuando llegaba el coyote detrás del correcaminos y llegaba a un precipicio justo cuando estaba, ya había pasado el precipicio, seguía haciendo así con las piernas y de repente miraba para abajo y se caía? Sí. Pero había unos segundos que nos hacían mucha gracia en que se veía él ya que se iba a caer, ¿no? Y plas, y siempre se la daba, ¿no? Pues estamos un poco ahora en esa tesitura, ¿no? En ese momento en el que estamos dándole a las piernas y vemos que no hay nada debajo. Y bueno, pues simplemente a ver si estamos, yo creo que estamos a tiempo de no haber pegado ese salto todavía, ¿no? Pero bueno, estamos abocados a una forma de declive, si quieres, ¿no? De recursos que puede tener varios caminos. Ahora mismo se ha elegido uno de los peores, que es el empobrecimiento, es decir, el empobrecimiento de todo. Es decir, aunque suba el PIB, que eso da exactamente igual, lo que se está haciendo es derivar riqueza desde las generaciones futuras, desde los territorios y nosotros mismos hacia grandes empresas, gracias a los favores de una serie de políticos que lo favorecen, unos políticos tanto de derecha como de izquierda que lo están favoreciendo. Esa sería la situación actual, y eso pues puede acabar en conflictos sociales, ¿no? Hay otra forma, que sería el decrecimiento, que es lo contrario del empobrecimiento, en el que sí que es verdad que lo que va quedando se va repartiendo de tal forma que quien más tiene simplemente pues es quien tiene que decrecer para que otros puedan crecer, ¿no? Y hay otra forma también de solucionarlo, que yo creo que hay entidades internacionales y fondos de inversión y una élite internacional que ya lo ha tomado, que es el fascismo, o sea, los sistemas totalitarios, ¿no? Los sistemas de control enfocados hacia pues, el armamento, la coerción, y bueno, pues en el que hay una élite que se blinda y los demás pues quedamos expulsados, ¿no? Y ahí aparece esta nueva clase social, si queréis, la llamada glodesía en la literatura inglesa, que somos esas personas que ya, pues si somos productivas dentro del sistema capitalista actual del declive, o este terminal, no sé, el capitalismo terminal, y que además tampoco consumimos, con lo cual no somos nada interesantes, con lo cual si desaparecemos, mejor para esas élites, ¿no? Solo por resaltar alguna cosilla que creo que has dicho así como de pasada, ¿no? Estamos hablando de los límites, estamos hablando de bueno, que estamos llegando al final, que realmente ya no podemos seguir creciendo, pero cuando hablamos de la supervivencia, o cuando hablamos de esos 9 límites planetarios que ya decís que se han sobrepasado, porque yo es que estaba pensando que a estas alturas del año ya empiezan a decirnos, ya nos hemos consumido en lo que teníamos para el año, vamos, que nos lo hemos comido ya, en cuestión de energía, que no nos va a afectar solamente a nosotros, sino también al resto de los seres vivos, ¿no? O sea, que no es una cuestión de simplemente de los hombres, las mujeres, sino que nos llevamos todo por delante. Claro. Mira, ten en cuenta que, a ver, podríamos adaptarnos al cambio climático que hemos descuajeringado en los últimos 200 años a base de enviar toda esa luz solar fosilizada a nuestros basureros favoritos, ¿no? Hidrosfera, atmósfera, nuestros propios cuerpos y tal, ¿no? Bueno, todo esto ha cambiado muchísimo el clima, pues son efectos que muy poquitas partículas por millón de CO2 nuevo en la atmósfera supone un cambio brutal. Bueno, podríamos adaptarnos a través del urbanismo geológico, de un urbanismo sostenible y tal y cual. Podemos adaptarnos a vivir con microplásticos, por ejemplo, en el cerebro, tal, en los testículos, que ya los tenemos microplásticos en la placenta humana, en la leche, pues porque los hemos puesto en funcionamiento y en la alcoholismo. Bueno, podríamos adaptarnos, pero en ciertas enfermedades, pero podríamos. Pero hay una cosa a la que no podemos adaptarnos, y yo creo que ese es el límite que más hemos sobrepasado. Y es que si colapsa la biodiversidad, es decir, abejas, insectos, ese montón de bacterias, de pequeños organismos, microorganismos que viven en la Tierra y que nos dan de comer y hacen un montón de labores ecosistémicas gratis para que nosotros podamos vivir, anfibios, peces, etcétera. Si nos cargamos la biodiversidad, vamos detrás. Eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, y eso lo dijo desde Einstein a todo el mundo. 3 meses sin abejas podríamos durar, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que tener clarísimo que si colapsa la biodiversidad, nosotros vamos detrás. Y eso es así de claro.
está muy bien, porque es verdad, tenemos una huella ecológica brutal. Ahora mismo la huella ecológica del Estado español es 3.0. Eso quiere decir que para hacer las actividades económicas y sociales que hacemos habitualmente, ¿no?, en todos los casi 50 millones de personas que vivimos en el Estado, necesitaríamos 3 veces el territorio para poder hacerlas. Como no lo tenemos, ¿a quién se lo estamos cargando? Lo estamos cargando a una serie de personas que son muy pequeñas y no pueden tomar las decisiones que tanto les afectarán, o aún no han nacido, pero nosotros ya hemos tomado esa decisión. Se lo estamos cargando a otros cuerpos, a otras personas que viven en otros países lejanos, y se lo estamos cargando a esos otros seres vivos de otras especies que conviven con nosotros. Y eso es así. Es decir, si no somos capaces de hacer una transición realmente sostenible, colapsamos. Bueno, Antonio, como estás diciendo en la entrevista, además en la presentación de vuestra campaña, nos decís que esto no es una crisis puntual, que sería más bien el inicio de un cambio de sistema que antes comentabas, ¿no? ¿Es posible que en los países más industrializados notemos un impacto más grande? ¿Cómo se van a notar esos cambios, en primer lugar? No sé. Bueno, a ver, lo estamos notando ya. Por ejemplo, en el Estado hay comunidades autónomas. Yo vivo, por ejemplo, muy cerquita de la comunidad autónoma vasca. Podemos decir que es una de las más tecnologizadas y es uno de los sitios que más lo van a sentir. Es decir, si tú le quitas el flujo de energía abundante, creciente en las zonas que se han desarrollado, digamos, con un carácter termoindustrial, pues van a sufrir mucho. Y aquellas zonas que no llegan a tanto, pues no lo van a notar tanto. O sea, claro, ¿no? O sea, la caída va a ser muy diferente. No es lo mismo vivir en el centro de Madrid, un lugar que se aglutina prácticamente el 15% de la población de todo el Estado, en un lugar que no produce absolutamente nada que pueda garantizar la vida y que necesita constantemente millones y millones de toneladas diarias de recursos y sacar millones y millones de desechos todos los días, ¿no? Y esto solo puedes hacer, esas corrientes, nuevas corrientes planetarias que nutren y sacan cosas de la urbanosfera, solo se pueden garantizar con una cosa que se llamaba gasoil, es decir, el diésel. Las hicimos nuevas gracias a que disponíamos de esos combustibles fósiles. Si tú no los tienes, tú no puedes mantener esos centros neurálgicos y que esa urbanosfera, ¿no? Y bueno, pues esas zonas lo van a notar más. Hay una ruralización, hay experiencias muy buenas, muy bonitas de cómo se puede solventar todo esto. Hay una experiencia que yo siempre pongo de ejemplo, ¿no?, en mis charlas y tal, que es Lugo biodinámico. Se escogió una ciudad como Lugo. Lugo es una ciudad de 80.000 habitantes, patrimonio de la humanidad y tal, y se piensa que en el futuro pues la ciudad europea típica podría ser Lugo. Por ejemplo, en un proyecto que duró a escasos 4 años, de 2016 a 2020, se apostó por una arquitectura no basada en el hormigón armado, que era un concepto de usar y tirar, ¿no? Era una cosa con obsolescencia programada, sino en la madera y, bueno, pues en una arquitectura, digamos, sostenible, pero de verdad, ¿no? Apostando, pues, por la introducción de nuevas especies vegetales y tal, o, bueno, de autóctonas cerca de la ciudad, de tal forma que se difuminase, digamos, lo rural de lo urbano, ¿no? O sea, tú no sabías si estabas en zona urbana o rural, prácticamente como tenemos ahora tan clarísimamente marcado en muchas de las ciudades españolas, ¿no? ¿Y qué se consiguió? Bueno, pues mira, subieron las temperaturas del invierno, bajaron las temperaturas del verano, desapareció la contaminación en el centro, no solo lumínica, de contaminación por partículas y de todo tipo, sino acústica y de todo. Se cuidó mucho, bueno, y aparecieron nuevas especies, anfibios, comadrejas y tal, y frutales que la gente pues le daban de comer. Y sobre todo porque esto repercutió muchísimo en que se ahorraron muchísimo dinero en el sistema de salud. ¿Por qué no oímos hablar de esto? Pues porque no se hizo negocio. Esto no es negocio, porque es salud para la ciudad, es salud para las personas, es salud para todos los ecosistemas y salud en general para todos. Y esto no da dinero, claro. Pero casi que esto que estabas comentando responde un poco a la pregunta que quería ahora plantear Félix. Sí, bueno, yo es que también como poniéndonos en una película distópica, ¿no?, que nos ha dicho Antonio, ¿no?, pero que la realidad supera bastante la ficción, ¿no? Porque una vez que asumimos que nos acercamos peligrosamente al final del camino, ¿no?, los seres humanos vamos reaccionando de diferentes formas, ¿no? Hay gente, bueno, que prepara una mochila con lata de conservas, no sé, batería de repuestos, hasta una navaja suiza, no sé. Hay otros que sufren crisis de ansiedad, no quieren salir a la calle. Otros dicen que habría que acelerar el colapso, que cuanto antes mejor, no sé, en fin. Otros encadenan máquinas excavadoras, como ha ocurrido hace poco aquí cerca. No sé, por favor, Antonio, ayúdenos. ¿Qué podemos hacer ante esto que ocurre? Yo soy muy optimista
optimista ante todo esto porque cuando he soltado todo mi currículum verás que detrás he trabajado mucho en zonas que han sido castigadas por terremotos, inundaciones o simplemente por cosas que nos hemos buscado nosotros, ¿no? Haber hecho cosas que deberíamos haber hecho, ¿no? Y siempre surge una cosa que en euskera tiene una palabra muy bonita, que es auzolan, es el trabajo en grupo, el apoyo mutuo, o si quieres en esas capas de cebolla, en ese cerebro que tenemos en lo más profundo tenemos en la parte reptiliana de nuestro cerebro, habita una cosa que es la fuente de energía más abundante del universo, que es el amor. Y realmente cuando surgen estas cosas, lo vimos en Valencia con la Dana, como los chavales jóvenes que les decíamos, es que no participan en nada, nunca van a nada y tal. Bueno, pues había miles de chavales jóvenes con escobas para quitar. Y yo esto lo he vivido. Esto es así. Hay un libro muy bonito que edita Capitán Swing, que se titula Un paraíso en el infierno, que analiza esta situación. Y cuando las cosas se ponen muy, muy chungas, es verdad que puede haber uno que coja la escopeta, eso está claro, puede haber otro que le dé por el individualismo. Ten en cuenta que el individualismo también es un producto de los combustibles fósiles. Claro. Si no hubiese sido por la prevalencia de los combustibles fósiles durante el siglo XX, sobre todo, no hubiésemos podido desarrollar esas vidas individuales en las que no necesitamos a los demás. Y entonces, bueno, pues esas personas sin combustibles fósiles posiblemente no tengan la posibilidad de desarrollarse, ni siquiera de reproducirse, ¿no? Es decir, que aquellas personas que no sepan trabajar en comunidad están a punto de extinguirse, ¿no? Entonces, ya te digo, lo he visto y por eso sé que funciona. Cuando las cosas se ponen muy, muy feas, surge ese ausolán, ese apoyo mutuo. Ausolán, dicen, ¿no? Esa, al final la clave, la respuesta en clave colectiva, ¿no? Siempre al final es la que nos va dando un poco, va siendo la barca esa auxiliar donde engancharnos, ¿no? Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. No sé si puedes adelantarnos, no te vamos a dejar escapar todavía, te voy a pedir dos cositas. Te estoy despidiendo, pero te estoy pidiendo. No sé si puedes adelantarnos los próximos pasos de la campaña de No Normal, y también nos gustaría saber hasta qué punto tú antes hablabas de que eran unos momentos claves, ¿no? En los que podemos decidir cómo organizarnos, ¿no? Estamos ante las campañas políticas como la que tenemos ahora aquí en Andalucía. ¿Puede la política de partido verdaderamente en estos periodos tan cortos que tienen de tiempos electorales atender una realidad como esta, que necesita una mirada amplia y a largo plazo? No, intentan esquivarla, o sea, no el problema. A ver, mira, yo afortunadamente vivo en una comunidad en la que tenemos un contacto muy, muy directo con la gente del mundo político. Todo el mundo dice que aquí en el norte y tal, pues, y es verdad, es que, bueno, yo ahora mismo pues, cojo el teléfono y puedo llamar a cualquier persona relacionada a algún consejero, yo qué sé, bueno, de hecho he tenido contactos, es muy fácil aquí. Y si están enterados, saben todas estas cosas, pero no, o sea, ellos no responden a otros intereses. Así que aquí hemos hecho ciertos movimientos en los que hacemos es puentear a los políticos. Sí que a veces los invitamos si quieren venir y tal. Yo tenía, por ejemplo, la actual la actual ministra de Seguridad Social, Elma Sanz, en el gobierno de Sánchez, pues bueno, estuvo en las reuniones que hicimos aquí hablando de todas estas cosas, de que es conocedora perfectamente de todo el asunto. Yo mismo he estado en el Parlamento de Navarra y lo he comentado. A ver, estas cosas son conocidas, todos estos informes desde el año 73 que tenemos, del 72, perdón, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Los Límites del Crecimiento, fue un bestseller. Todo esto está encima de la mesa de los think tanks, tanto de derecha como de izquierda. Lo que pasa que las izquierdas yo creo que no se han enterado todavía, siguen pensando en que va a haber, pues no sé, coches eléctricos para todo el mundo, hidrógeno verde y tal y cual, y esas cosas que sabemos que no funcionan porque la ciencia ya nos ha dicho que no funciona. Que no hay manera. Que no hay manera, o sea, que no es sustituto, que hay unas leyes geológicas, leyes termodinámicas, leyes físicas, pues que te dicen que puedes gastar dinero y encima montar un pifostio en el medio ambiente, ¿no? Entonces, como no hay esas soluciones, hay soluciones que sí son sociales. Eso sí lo podemos tocar porque ese resorte lo podemos tocar. Y no creo que los políticos estén por la labor. Ellos, ya te digo, están muy influenciados por las grandes empresas, lo hemos vivido y lo hemos visto, y entonces siempre que haya 3.000 millones de euros encima de la mesa para investigar una nueva fuente de energía, hidrógeno y tal, pues es que son muy mediocres ahora, de verdad, Ahora es que tenemos unos políticos muy mediocres. Todo esto que les contamos nos llegan a decir que les estamos contando cosas apocalípticas.
no les gusta. Que hay otros científicos que nos dicen cosas bonitas. Claro, luego preguntas a ver quiénes son, y son directivos de Iberdrola, de Endesa y tal, pues que les dicen que no hay problema, que poniendo por aquí muchos molinos y muchas placas fotovoltaicas, que todo se va a solucionar. Al final es lo mismo siempre. Exactamente lo mismo, efectivamente. ¿no? Bueno, pues... Sabemos que no es verdad. Eso totalmente. Pues nada, Antonio, que antes de despedirte, que muchas gracias de nuevo, que te queríamos dedicar una de las canciones que nos ha propuesto hoy nuestra compañera Aurora, y nos dice que hay que escuchar esta delicia de himno de Crecentista, de Laura Itán de Uy, bueno, que nos descubre hoy Aurora, así que te lo dedicamos, Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La 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 ta 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 realmente es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso 2 palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té. Un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, 2 copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener... Bueno, luego, pues la capacidad de los humanos para transformar el entorno natural a menudo se considera un fenómeno moderno debido al aumento del ritmo de la deforestación, la erosión del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y tantos otros procesos capaces de alterar la superficie de nuestro planeta como nunca antes. Pero existe un proyecto llamado Archaeoglobe, una iniciativa de colaboración masiva internacional iniciada en 2018, diseñada para sintetizar el conocimiento arqueológico sobre el uso humano del suelo a lo largo de los últimos 10.000 años. Vaya, que eso de que somos una plaga para el planeta ya tiene base científica, ¿no? Sí, ya lo podemos decir con peso, ¿sabes? Con una base científica, como tú decías, ¿no? Pero exactamente, por ahí van los tiros. Este estudio viene a corroborar que la degradación del medio ambiente no es algo que se inició en la era moderna, con la construcción de edificios, vías de comunicación o para dedicar la tierra a la agricultura. Es una práctica que comenzó con la era prehistórica, cuando los humanos ya tumbaban árboles para cocinar o para construir sus chozas. Sin embargo, la transformación del entorno natural producida se acentuó cada día más con el paso del tiempo. En este sentido, el ritmo de la deforestación aumentó, así como la erosión del suelo, la quema y la contaminación, así como muchos otros procesos pues, que han impactado al planeta y reducido los recursos naturales que ofrece la humanidad. Lo que plantea entonces básicamente este estudio es que es necesario conocer cuál fue el momento, ¿no? El momento preciso en que este impacto comenzó a dejar...
mella, más o menos. A provocar un trastorno realmente en el planeta y en la humanidad. Exactamente, y en este sentido 250 arqueólogos del mundo entero crearon un mapa que indica que los humanos han dejado huella en el suelo terrestre desde mucho antes de la era nuclear, analizando el uso de la Tierra unos 10.000 años atrás en la historia, cuando la actividad humana se limitaba a cazar y recolectar alimentos, hasta después de la Revolución Industrial en 1850. Para ello, el equipo de científicos excluyó a la Antártida de la muestra y dividió a la Tierra en 146 regiones a estudiar. En cada región se solicitó información a los expertos sobre la actividad del hombre en 10 momentos específicos en el tiempo. Los resultados del estudio tienen peso, como tú decías antes, ¿no? Totalmente. Son convincentes porque tiene una muestra amplia, bien bastante preparada. documentado, ¿no? Con todos estos científicos y arqueólogos que participaron, porque ellos decían que la actividad de la caza y pesca y recolección que practicaban los humanos en la búsqueda de alimentos se repetía en todas partes del mundo, se practicaba de la misma forma desde hace 10.000 años. Sin embargo, hace como unos 3.000 años disminuyó en más del 50% de las regiones, donde pasó al pastoreo, al igual que otras actividades de la ganadería. Igualmente se descubrió que hace 6.000 años, con diferentes grados de intensidad, ya se practicaba la agricultura en casi el 50% del mundo entero. No comprendo muy bien, como que se iba transformando el uso de la tierra. Así es, de la caza y la recolección Que de se iba alimentos, cambiando. exactamente, como medio de producción, pues a medida que el ser humano se va asentando en un territorio, disminuye la primera para pasar a la actividad agrícola, Vale, sí, aunque sí. en otros casos, bueno, se practicó de manera simultánea la caza, la recolección, pesca y agricultura, mientras que en otras regiones se seguía extendiendo la actividad pecuaria, vamos. Y al final la conclusión, lo que vemos, ¿no? La degradación y la modificación del entorno natural para llegar- en los que nos hemos ido asentando. Para llegar a lo que ya sabíamos, A ¿no? lo que sabíamos. Pero bueno, pues se concluyó en este estudio que la agricultura intensiva, el pastoreo y la caza-recolección modificaron drásticamente los patrones de biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas desde hace milenios. El objetivo de estas investigaciones es que el estudio de las interacciones humano-ambiente a largo plazo debe incluir el conocimiento arqueológico. Afirman que este tipo de investigación, con una colaboración mundial, es un ejemplo y que el tema de la actividad humana y su impacto sobre el medio ambiente y el cambio climático es algo que hay que abordar sin parar. Aunque el estudio fundamental se publicó en 2019, el proyecto sigue activo y evolucionando hacia nuevas fases de investigación centradas en el impacto global de las actividades humanas sobre los ecosistemas y el clima. Bueno, esto que nos contabas hoy tiene poca memoria, pero es verdad que tiene que es algo que se ha ido haciendo sobre algo que, bueno, que dentro de poquito tiempo Que viene de muy atrás. podíamos haber ya. De mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende. Pues nada, Bego, toca ir creyéndose que independientemente de cuando se inició la destrucción de los recursos naturales y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto en el ambiente está en niveles nunca vistos. En consecuencia, la vida de las personas sobre la Tierra está en peligro inminente, así que de no cumplir con las medidas establecidas no habrá alimentos para comer ni aire para respirar. Na, 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 na. Así que nada, es necesario concienciarse al respecto y poner cada día un granito de arena para detener el impacto ambiental y el cambio climático. Mi espacio de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío. Yo lo decía al principio, creo que es súper interesante lo que, ¿no? El melón que hemos abierto hoy, y ahí hay muchas cositas, pero hay una que se me queda a mí aquí, le decía últimamente, al final casi Antonio, y creo que esa palabra, creo que es fácil de... como que nos da pie a la esperanza, ¿no? Que juntos podemos. La palabra de Ausolán, que yo me la quedo y me la voy a incorporar, porque la clave colectiva para dar respuesta, ¿no? Que al final ni los políticos ni, bueno, la ciencia te abre, tú ahora hablabas de la antropología, de la arqueología, que te abre, te da posibilidades, pero hay algo, una herramienta que tenemos todos en nuestra mano, y es la clave colectiva, el no perder esa respuesta comunitaria, común. Así es que yo hoy abogo por el Ausolán. Con ese mensaje de la unión hace la fuerza, Sí. Ausolán, pues nada, os esperamos aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y si nos escucháis en redifusión, o si lo hacéis a través del podcast, lo importante es que hagamos posible que estos mensajes lleguen a cuanta más gente, mejor.
Y ya sabéis que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, todos los contenidos de la temporada y de las anteriores, también en el podcast del Salto Radio. Y como siempre, os recordamos que nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de las redes sociales. Buena semana.